Muy bien, bienvenidos entonces a la clase de Romanos. Vamos a analizar hoy el capítulo 14, que trata acerca de los débiles en la fe y las grandes reglas que Pablo nos da acá, que tienen que ver con el amor, con la fe, con la conciencia, para tener una correcta relación con todos los hermanos, ¿sí? Así que vamos a empezar la lectura en el capítulo 14, desde el versículo 1 al 12, la primera parte. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muy bien, entonces, si nosotros prestamos atención, la palabra juzgar en estos primeros versículos aparece 7 veces. Pablo está haciendo énfasis en la necesidad de que no juzguemos a los hermanos, por más diferentes que puedan tener. Nosotros como hijos de Dios y como hermanos en Cristo tenemos que trabajar en la aceptación del hermano y tenemos que trabajar en la tolerancia. 2 cosas que parecen muy sencillas, pero que cuestan mucho poner en práctica, porque generalmente todos queremos ser aceptados, pero no todos aceptamos a los demás, ¿verdad? Sobre todo cuando son diferentes a nosotros o cuando piensan diferente a nosotros. Todos queremos ser tolerados, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tolerar a los demás? Porque generalmente reaccionamos con mucha vehemencia y con mucha violencia cuando se trata de que son nuestros derechos los que están siendo vulnerados, o nosotros creemos que son nuestros derechos, nuestras creencias o nuestros principios los que han sido vulnerados. Entonces Pablo hace énfasis en no juzgar, hace énfasis en aceptarlo al hermano y hace énfasis en lo que es tolerarlo al hermano. Nos va a decir que no tenemos que discutir sobre opiniones. Las discusiones sobre opiniones son a veces más duras que las opiniones, que las disputas o las discusiones por doctrina. Parece contradictorio, ¿verdad? Que discutamos a veces por cosas menores y tratemos de imponernos en cuestiones que son menores y hasta a veces son superficiales. Y a veces no tengamos el mismo parámetro para lo que es algo mucho más importante, como lo que es una doctrina. ¿Qué es lo que está generando esta disputa? ¿Qué es lo que está generando este juicio? ¿Qué es lo que está generando esta no aceptación del hermano? Esa poca tolerancia. El hecho de que hay una diversidad de culturas dentro de la iglesia, porque el evangelio en Roma se extiende a pasos agigantados en una sociedad cosmopolita, en una sociedad
que practica de todo tipo de religiones y de todo tipo de pecados, fuertemente influenciada por la cultura griega, y entonces todas esas personas se van convirtiendo al Evangelio y cada uno va trayendo sus costumbres, cada uno va trayendo su forma de pensar y su forma de vivir. Nosotros pretendemos muchas veces que la persona cambie de un día para el otro. Hoy se entregó a Cristo, mañana tiene que actuar como un creyente que hace 100 años que está en la iglesia. Y eso es imposible, ¿sí? Sobre todo cuando hay hábitos y costumbres de por medio, porque cuesta muchísimo dejar hábitos y cuesta muchísimo dejar costumbres. No son cosas que uno pueda hacer con tanta facilidad como a veces nosotros creemos. Por eso Pablo juega con dos palabras, juega en una manera de decir, ¿no? Juega con dos palabras, que una es la libertad, ¿sí? El hecho de respetar la libertad y de entender que fuimos libertados por Cristo para vivir una vida en libertad y no en opresión o en sumisión. Y la palabra gracia, hoy estamos dentro de la gracia. Dentro de la gracia se actúa distinto. La gracia no es solo una doctrina, la gracia resulta ser una forma de vida. La gracia atañe a todo lo que tiene que ver con el cristiano. No se pueden imponer costumbres, no se pueden imponer creencias, porque todo intento de imponer una costumbre o una creencia lo que va a generar es una gran hipocresía del otro lado. Yo recuerdo cuando eran mis primeros años como pastor, a mí siempre me gustó mucho el uso de la camisa y la corbata. Yo vestía de traje, siempre vestía de traje. Ahora estoy un poco más remolón para vestir de traje, pero en ese tiempo vestía siempre de traje. Sobre todo que tenía un hermano que me regalaba los trajes porque trabajaba de gerente en un banco, así que él con poco uso me los regalaba, que era el hermano Jorge Sánchez, que ya está con el Señor, así que yo me vestía de traje. Y para la época era la vestimenta destacada de casi todos los creyentes. Pero claro, todo va evolucionando, todo va cambiando, de repente los jóvenes fueron cambiando en su manera de vestir y yo quería imponerle a los jóvenes que estén con su camisa y con su corbata. Y lo único que logré fue incomodarlos y que ellos, en vez de estar sirviendo al Señor con libertad y ministrando con libertad, se sintieran incómodos y dejaran de ministrar con la libertad que tenían que haber ministrado. ¿Se dan cuenta? Todo intento de imposición va a generar un rechazo del otro lado y va a generar una conducta hipócrita. ¿Qué hacían los jóvenes? Por darme el gusto se ponían la corbata, venían y tocaban con la corbata, terminaba el culto y después yo un día fui al baño y tenía como 30 corbatas colgadas ahí. Porque todos los dejaban colgadas ahí en el perchero del baño. Entonces yo me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, tus gustos y tus costumbres no son doctrina, son solamente tus gustos y tus costumbres. ¿Sí? Todo lo que nosotros querramos manejar por imposición va a generar hipocresía y va a ser poco fructífero, porque en definitiva si la persona no se siente cómoda, yo no digo que ministre en cualquier estado, siempre tiene que haber una regla de pudor, una regla de respeto, porque estamos ministrando para el Señor. Pero mientras que lo haga dentro del marco de lo que es el respeto, está perfecto, ¿no es cierto? Cada uno como se sienta cómodo que lo pueda hacer. Tenemos que tener en cuenta que todos somos débiles en un punto y todos somos fuertes en otro punto. Entonces, quizás nosotros juzgamos al hermano, pero resulta que nosotros también tenemos un área débil. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ser tolerados, pero no queremos tolerar. Nosotros queremos ser comprendidos, pero no queremos comprender. Nosotros queremos ser aceptados, pero no queremos aceptar a los demás. Entonces Pablo dice, recíbanlo al débil en la fe. La misión de la iglesia es abrazarlos a todos, es recibirlos a todos. Claro, el choque de la cultura judía con la cultura griega era espantoso. Se armaban unas bataholas terribles, unas discusiones tremendas dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Para poder recibirlo, dice,
en esta gran regla, primera gran regla que Pablo está presentando, que es la conciencia, se requiere madurez espiritual. ¿Cuándo yo puedo aceptar al hermano? Cuando yo he madurado espiritualmente. Y entonces me doy cuenta que hay cosas que no son un motivo para discutir, que no son un motivo para pelear, que no son un motivo para separarme de mi hermano. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo recibirlo al débil en la fe? Cuando tengo un profundo sentido de compañerismo y de unidad. Siempre le digo a los jóvenes, y le digo siempre al pastor Ariel, que está hoy acá con nosotros, ¿sí? Que los conflictos hay que evitarlos. Porque enfrentar los conflictos muchas veces genera ruptura. Entonces los conflictos hay que evitarlos. Y generalmente si no se pueden evitar, hay que esperar que se tranquilice el estanque, ¿no es cierto? Para tratar con sabiduría las diferencias, para tratar con sabiduría los problemas. Porque a veces tenemos la idea de que todo lo tenemos que resolver cara a cara. Y eso termina en una guerra dentro de la iglesia, en la que muchas personas, en nombre de la sinceridad, dejan un tendal de heridos, o en nombre de la defensa de la palabra, dejan un tendal de heridos dentro de la iglesia. Y eso termina muchas veces con una persona, con una familia, eso termina muchas veces con un grupo yéndose de la iglesia. Y que deja un hueco grande, ¿no? Porque cuando una persona se va de la iglesia, genera un efecto boomerang, yo digo siempre. Porque el otro que era amigo también se siente mal porque el otro se fue, y esto va generando un efecto boomerang. Lo más probable es que ese no se vaya solo, se vaya acompañado por unos cuantos más. Entonces hay que evitar los conflictos, hay que tratar de bajarle el precio a las discusiones. Ayer decíamos en la palabra, ¿no? El Señor le habla a Jonás y le dice, pero es para tanto. Y Jonás, como es como nosotros, le dice, hasta la muerte, ¿no? Pero no es para tanto. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿es para tanto realmente? Esta diferencia que tenemos, esta es diferencia de opinión, de pensamiento, ¿es para tanto? ¿O es algo que se puede sortear? ¿O es algo que se puede pasar? Si se puede pasar, hay que pasarlo y hay que evitar lo que pueda ser un conflicto, ¿no? Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es una persona débil a lo que es una persona rebelde, ¿no? Porque a veces nos escudamos detrás de lo que es la debilidad y lo que en realidad tenemos es una rebeldía encubierta. ¿Qué es una persona débil? ¿O cómo podríamos identificar a una persona débil? Una persona débil es una persona que recién empieza en el camino del Señor, que todavía no entiende muchas cosas, ¿sí? Piensen en ustedes cuando se acercaron a Cristo. Si tuvieron la suerte de nacer en un hogar cristiano, quizás tengan ventaja. Pero si no nacieron en un hogar cristiano, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron atrapados quizás por la música, por el mensaje, por un testimonio, pero no entendían todo lo que sucedía. Ahora, en la medida que van caminando y van andando en el Señor, obviamente van creciendo, van madurando y van entendiendo. Entonces una persona débil es una persona que todavía no creció lo suficiente. Es una persona recién convertida, que hay muchas cosas que no las va a entender. Ellos querían obligarlos a comer lo que era lo que se conoce como comida kosher, ¿no? Y ellos decían, ¿por qué tenemos que comer esa comida? Si el Señor hizo limpio todos los alimentos. Y en realidad tenían razón los nuevos. Porque el asunto de prohibición de comidas tiene que ver con un Israel que estaba en el desierto, al que Dios quería preservarlo de lo que eran las enfermedades que podrían surgir. Porque en el desierto la temperatura del día es muy alta y en la noche es demasiado extrema, demasiado baja, y entonces eso hacía que las comidas se descompongan con mayor rapidez y que generaran problemas que a veces podían generar la muerte en la persona, ¿no? Generalmente, ¿a dónde apuntamos nosotros? Apuntamos generalmente al cerdo, o la mayoría de los hermanos apuntan al cerdo, apuntan a la morcilla, pero había un montón de alimentos que el Señor no quería que su pueblo comiera,
porque tenían que ver con la salud. Por ejemplo, el conejo. Y dice, pero el conejo, ¿qué problema tiene si se alimenta de comida sana, de hierbas? El problema del conejo es que tiene una alta concentración de proteínas. Y si no tiene la precaución el que come conejo de tomar por lo menos 2 litros de agua ese día, va a tener un problema renal casi seguro, porque las proteínas se filtran por el riñón. ¿Se entiende? Entonces, por eso Dios está diciéndole a Israel, no comas, por ejemplo, el conejo. ¿Por qué el tema del cerdo? Por el tema de los parásitos, por la fermentación de la carne, ¿sí? El mismo tema, el de la sangre, porque no había métodos de higiene y se podían transmitir enfermedades que podían generar la muerte. ¿Por qué el tema de los mariscos? ¿Qué problema tienen los mariscos? ¿Por qué solamente tenía que ser pescado de aleta y escama? Porque el pescado de aleta y escama es un pescado fácil de digerir para el estómago. No sé si a ustedes les gusta comer pescado, pero si a ustedes les gusta comer, por ejemplo, lo que es el filé de merluza, uno termina de comer y a los 2 minutos tiene hambre. ¿Por qué? Porque es tan fácil de digerir, el estómago lo digiere con tanta facilidad que uno enseguida vuelve a sentir hambre. Y ese pescado no genera ningún malestar ni ninguna enfermedad. En cambio, ¿por qué no el marisco? Porque el marisco, si no es fresco, puede generar una intoxicación que puede derivar en la muerte. Hace unos años atrás hubo, por ejemplo, acá en Argentina, lo que se conoció como la marea roja. Y hubo un montón de gente afectada por causa de los mariscos en mal estado y un montón de gente que la pasó bastante mal y algunos perdieron la vida. Entonces el tema de la comida tenía que ver con eso. Algunos hermanos dicen, pero Pablo cuando fue al concilio en Hechos capítulo 15, combinó que lo sacrificado a los ídolos, pero Pablo combinó con los judíos para no pelear con los judíos, por estrategia. Pero en realidad, la regla que nosotros tenemos es que no hay nada que sea malo en sí mismo. Si uno participa con oración y con agradecimiento, lo que vaya a comer está santificado por la oración. Entonces los griegos se convertían, o los que no eran judíos se convertían con esa idea y chocaban contra los judíos. Y el choque era insalvable. Lo mismo con el tema de las fiestas, de las lunas nuevas, los días de reposo, que los judíos, muchos de ellos querían seguir practicándolo. Pero los que se convertían entendían que en la gracia eso no era necesario. Y entonces se producía una guerra de cultura en la que uno se quería imponer sobre el otro y la iglesia terminaba siendo un campo de batalla. ¿No es cierto? ¿Cuál es el débil en la fe? Puede que sea una persona que está enfermo con doctrinas anteriores, como por ejemplo recién decíamos, ¿no? Doctrinas que vienen desde el leganismo o doctrinas en las que se piensa que por las obras que uno realiza puede alcanzar el favor del Señor. Los judíos tenían mucho la mirada puesta en las obras. Ahora, el que se convertía a la gracia, se convertía a la libertad y no sabía nada del judaísmo y no le interesaba en absoluto tampoco ni las reglas ni las costumbres del judaísmo. Y entonces ahí venían las discusiones, ahí venían los problemas. ¿Por qué se los trata de débiles en la fe? Puede que le falte instrucción o que le falte enseñanza. Hoy es imprescindible que el pastor sea maestro. Hoy es imprescindible que el predicador sea maestro. ¿Sí? Nosotros tenemos una larga trayectoria dentro de la iglesia pentecostal de buscar en los predicadores el fuego, la explosión, el avivamiento, que está bueno porque eso es parte de la bendición, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que olvidar nunca que como predicadores también tenemos que dejar una enseñanza, porque el fuego, el avivamiento generan una emoción fuerte en donde la gente va a ser bendecida, ¿sí? Va a ser visitada por el Espíritu Santo, pero la enseñanza genera un cimiento en la persona, que la va a ayudar el día de mañana a poder sortear los diferentes problemas, las diferentes pruebas que tienen que tener.
Puede también que le falte corrección y por eso es débil. Le falta corrección o le falta exhortación. Y cuando hablamos de exhortación, hablamos de animar a la persona, ¿no? Hay dos maneras de exhortar. Una es golpeándola a la persona. Yo recuerdo que hace unos años atrás había una hermana que yo le había dicho, por favor, mire, no le diga nada a nadie. Porque a cada hermano que le decía algo, me lo dejaba malherido en terapia intensiva, ¿no? No, pero yo voy con la palabra. Sí, está bien, pero déjelo. No le diga nada. Evidentemente ese no es su don, ¿no? La exhortación está en animar, en que si uno ve que, por ejemplo, al hermano le falta oración, no le diga, che, vos tenés que orar, ¿eh? Vos me parece que estás medio carnal y tenés que orar. Esa no es la forma de exhortar. La forma de exhortarlo es decirle, hermano, ¿cuándo nos podemos juntar? Vamos a orar juntos al Señor. Sin hacerle ver la falla que uno detectó, tratar de ayudarlo, de animarlo para que el hermano sea incentivado en la oración. Recién me decía el pastor Darío, que estuvo con nosotros, Darío Ponce, que desde que empezaron a enseñar, ellos vieron cómo se incentivó la iglesia. Y algunos que hasta comenzaron a leer en la congregación, antes no leían y ahora leen textos. Entonces, es incentivar, eso es exhortar, es animar, es impulsarlo al hermano sin lastimarlo, sin generarle una herida. Detectando que hay una falla o que hay un error o que hay algo incompleto y tratando de ser la solución al problema y no un problema más grande al problema que ya está. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice que cuando lo recibimos no tenemos que contender sobre opiniones. Las diferencias tienen que servir para que nosotros aprendamos. De las diferencias se aprenden. Las diferencias tienen que servir para que nosotros tengamos mayor crecimiento y mayor unidad. Las diferencias no nos tienen que separar. Al contrario, las diferencias nos tienen que juntar, nos tienen que unir. Nos cuesta mucho a nosotros esto, pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que maneja diversidad de dones. Es decir, se mueve en la diversidad. El Espíritu Santo se mueve en la diversidad. No forma soldaditos todos iguales. Entonces, nosotros tenemos que entender que el hecho de ser diferente, lejos de generarnos un problema, nos enriquece. No, todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que vestir igual, todos tenemos que vivir igual. No es así. Eso es un pensamiento casi comunista, diría yo. Pero no es un pensamiento de la Biblia. Eso es aburrido y eso no genera crecimiento. ¿Se imaginan? Yo siempre digo, si vamos a una heladería y todo el mundo tiene un solo gusto para elegir. ¡Qué aburrido! Lo bueno para el heladero y para los demás es que a cada uno le gusta un gusto diferente. Entonces, la diversidad nos tiene que ayudar, nos tiene que unir, nos tiene que ayudar a crecer, ¿sí? La misión es que todos sean parte del cuerpo. Ustedes cuando se miran, ¿ven que los dedos son iguales al resto del cuerpo? ¿O los dedos son diferentes? Son diferentes. ¿Sí? Y no por eso el cuerpo los rechaza. Así es la iglesia se nutre de personas diferentes en el grado de estudio, diferentes en la clase social, diferentes en la manera de pensar, diferentes en la manera de vivir, pero eso es lo que hace al cuerpo y es lo que enriquece a la iglesia. En lo que no podemos ser diferentes es en lo central, en lo que tiene que ver con Cristo, pero después en lo demás, cada uno puede pensar de la manera que quiera pensar sin que esto se imponga sobre el otro, ¿no es cierto? El que come, dice, no menosprecia al que no come. Yo he visto mucho esto. Y he visto, hace unos años atrás, que fui a comer a la casa de un hermano y a propósito el hermano hizo una comida que sabía que a uno de los invitados le iba a caer mal. No porque le cayera mal al estómago, sino porque él pensaba, por ejemplo, que el cerdo no se podía comer. Entonces, ¿qué hizo? Lo invitó a comer y hizo un cerdo a la parrilla. Hizo un lechón a la parrilla, ¿no? Yo feliz y contento. Ahora, el hermano se amargó la noche
y le amargó la noche a un montón de personas que estábamos ahí. ¿No es cierto? Entonces, nosotros no tenemos que menospreciar al que no come, ni tenemos que obligar al que piensa distinto a que piense igual a nosotros. En lo único que tenemos que pensar igual es en cuanto a lo que es lo central de la palabra, en lo que es respecto a la doctrina fundamental de la iglesia, en lo que es en referencia a Cristo. Todo lo demás, cada cual tiene su manera de vivir, su manera de pensar, sus gustos y tiene que ser respetado, ¿no es cierto? El cristiano fuerte no se debe sentir o no debe ser insensible con el otro. A mí qué me importa. Si a mí me gusta, yo lo como, si quiere comer, que coma. Pero si lo estás invitando a comer, justo ese día, no hagas una comida que sabés que le va a provocar al hermano un malestar. En todo caso, invita al otro día, ¿sí? Y compartí una comida que puedan compartir los dos. Pasa con el tema del alcohol, por ejemplo. Hay personas que tienen problemas y rechazo con el alcohol y ven el alcohol como algo muy malo porque generalmente o algún miembro de la familia o ellos mismos fueron afectados con el alcohol. Bueno, el día que esa persona está en casa, que lo invitamos a casa, si nosotros tenemos la costumbre de consumir algo de alcohol, ese día no tiene que haber alcohol en la mesa. Por respeto al hermano, por el hecho de cuidarlo al hermano y no de agredirlo. Si no lo estamos, bueno, pero si yo quiero tomar no me voy a cuidar porque vino este. Pero a este lo invitaste vos. Entonces, si lo vas a invitar para hacerlo sentir mal, no te estás comportando realmente como un hijo de Dios. ¿Sí o no? Yo siempre le digo a los hermanos, cuando ustedes van a hacer fiestas, si en la fiesta va a haber movimientos circulares, no me inviten. ¿Quieren hacerlo? Háganlo, pero no me inviten porque me van a hacer sentir incómodo. Me refiero al baile, ¿sí? Me van a hacer sentir incómodo. Entonces, ¿para qué yo voy a ir a sentirme incómodo? Con mi cara y con mi gesto quizás vaya a incomodar a otros, ¿sí? Preferible ese día o no me invitan o que no haya baile. Por una cuestión de respetar también la conciencia del otro, ¿no es cierto? No debemos criticar a los demás, no debemos estar juzgando a los demás. El dueño de todas las cosas es el Señor. Y cuando nosotros juzgamos al hermano, nos estamos sentando en la silla del juez. Esto es lo que muchas veces no entendemos. Cuando yo juzgo a mi hermano, yo me estoy sentando en la silla que le corresponde a Dios. Porque el único que puede juzgar es el Señor. Entonces, tengo que adoptar otro tipo de conducta, más benéfica para con mi hermano. El apóstol Pablo habla incluso de que si un hermano ha caído, yo lo tengo que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, dice. Es decir, ¿qué está diciendo? Ponete en el lugar del otro. Trátalo como te gustaría que te traten. Restauralo de la manera que te gustaría que te restauren si fueras vos el que cometió la falta. No lo juzgues, no lo critiques, no lo lastimes. La misión es incorporarlo al cuerpo, no expulsarlo del cuerpo. ¿Sí? Debemos evitar todo lo que es irritar al hermano. Todo lo que tiene que ver con irritar o con ponerlo en ridículo al hermano. Hay muchos hermanos que con bromas a veces, algunos lo hacen medio adrede, otros lo hacen sin querer, pero con bromas muchas veces lo ponen en ridículo al hermano. Y no está bueno esto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que cuidarlo al hermano. El hermano es parte del mismo cuerpo. Nosotros no tenemos que despreciarlo al hermano. El apóstol Pablo dice que la conciencia está ligada a la fe y esto es una regla de convivencia cristiana, ¿sí? Dice el apóstol Pablo que tenemos que estar convencidos de lo que creemos. ¿Lo leímos o no eso? En el 5. ¿Qué dice el 5? Uno hace diferencia
otro no, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Tenemos que estar convencidos de lo que creemos, ¿sí? Porque a veces ni nosotros estamos convencidos de lo que creemos. Son tradiciones y son costumbres que arrastramos de años atrás, o son costumbres que nosotros adoptamos y que no queremos soltar para no quedar mal con cierto sector de la iglesia. Aunque nosotros ya cambiamos de manera de pensar, queremos seguir sosteniéndolas, ¿no es cierto? Como Pablo se enfrenta con Pedro, y esto lo registra el libro, la carta a los Gálatas, ¿no? Porque Pedro, cuando se juntó con los judíos, empezó a actuar como judío y dejaba a los griegos un poco de lado. Y Pablo dice, yo lo resistí en la cara, por lo que él hacía, era digno de condenar. ¿Por qué? Porque ya Pedro había cambiado. Ya Pedro había entendido que el evangelio era para los gentiles. ¿Por qué estaba actuando ahora para darle el beneplácito a los judíos? Porque quería quedar bien con ellos. Y por quedar bien con ellos estaba haciendo cosas de las que no estaba convencido que tenía que hacer. Cosas que ya había superado. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos. Usa la palabra pleroforeo, plenamente convencido de lo que nosotros estamos haciendo. Que no lo hacemos por costumbre, que no lo hacemos por hipocresía, que no lo hacemos por quedar bien con ninguna persona. Las reglas de conciencia son personales, por eso dice convencido en su propia mente. Las reglas de conciencia sirven para mí. El que guarda la costumbre lo hace para el Señor y el que no la guarda también lo hace para el Señor. Por eso dice que todo procede de la fe, porque lo hace para el Señor, ya sea guardar las costumbres o no guardar las costumbres. Todo esto es una guerra entre costumbres que venían del judaísmo con costumbres que vienen ahora de los griegos, que son llamados más a lo que es la libertad y la gracia y no entienden nada de lo que es el judaísmo. Para que ustedes lo entiendan, por ejemplo, hay iglesias que tienen la costumbre de usar el velo, ¿sí? Y a veces se quiere imponer que todas las personas usen el velo. El velo es un tul que se pone sobre la cabeza para cubrir la cabeza, que es una costumbre que viene de los judíos, ¿no es cierto? Ahora, esto es algo que no se puede imponer, porque no hay una base doctrinal para imponerlo. Ahora, ¿hay alguien que lo quiere usar? Que lo use. Si está convencido que ese velo es por causa de los ángeles, entonces que lo use. Ahora, si no está convencido de eso y no quiere ponerse el velo, que no se lo ponga. Tenemos que respetar tanto al que lo quiera hacer como al que no lo quiera hacer. Si yo voy a una iglesia en donde en la iglesia se usa el velo, yo le pido a mi esposa que lleve un velo. Por amor a los hermanos, por respetar la conciencia de los hermanos, yo no voy a ir a agredir a los hermanos. Lo mismo pasa con el tema de la pollera, ¿no? Hay iglesias que ven mal el uso del pantalón en la mujer. Bueno, cuando yo voy o me reúno con hermanos de una iglesia para confraternizar, que tienen esa idea, para no chocar con la conciencia de esos hermanos, yo tampoco lo voy a hacer. Simplemente para no chocar. Ahora, cada uno tiene que estar plenamente convencido de lo que cree y tiene que estar convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. El egoísmo trae divisiones. Dice Pablo que si vivimos, vivimos para el Señor. El dueño nuestro es el Señor. La obra de Cristo tiene que ver con muerte y resurrección. Tuvo dos razones. Primera razón, comprarnos para el Señor. Y la segunda razón, que seamos uno. Dios quiere que seamos uno. ¿Sí? Que estemos fuertemente unidos. El juzgar o criticar será motivo de reproche en el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? La palabra que usa ahí es la palabra bema, con B larga.
Cuando la iglesia sea levantada, en lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo evento que la iglesia tiene en el horizonte, la iglesia va a ser llevada al cielo. El que llegue al bema ya es salvo. El bema no define salvación. El que llegue al bema ya es salvo. En el bema lo que se va a definir es el premio que la persona va a tener y la posición que la persona va a tener en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios vamos a tener muchísima actividad. A veces hablo con personas que dicen, no, pero el cielo va a ser aburrido, todo el día cantando. No, en el cielo va a haber muchísima actividad. Por eso Dios va a determinar un premio y una posición para el que llegue al bema. ¿Sí? Ese premio depende de la motivación con la que haya trabajado. Si trabajó con una motivación personal y egoísta, el premio será 0. Y dice la Biblia que será salvado como por fuego. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo no se le va a tomar en cuenta. Es salvo, pero no tiene premio. Y en el bema se va a definir la posición que vamos a tener en el reino de Dios. Recuerden ustedes que en Mateo 20 se acercan 2 discípulos, Santiago y Juan, a hablar con el Señor y le dicen que uno quiere estar a la derecha y el otro quiere estar a la izquierda del Señor. Eso es posición. Y eso se va a definir en el tribunal de Cristo, en el bema, ¿sí? Es el tribunal que define esto. Recuerden que el que llegó al bema ya es salvo. No se define la salvación, se define premio y se define posición. Y mucho de lo que se define ahí va a tener que ver con la forma en la que nosotros hemos servido y con la forma en la que nosotros hemos tratado a nuestro hermano. Con nuestra capacidad de tolerancia, de aceptación y de unidad. Mucho va a tener que ver con eso. Todo lo que nosotros juzguemos y critiquemos de nuestro hermano, todo eso va a contar en contra en nuestra lista en el tribunal de Cristo. ¿Suma para nuestra salvación? No. Suma para el premio que podamos tener o la posición que podamos tener. Por eso no es sabio y no es inteligente estar juzgando a los hermanos o estar criticando a los hermanos. Yo recuerdo siempre al pastor Miguelito Cuatela, cuando alguien iba con un chisme acerca de alguna persona, con alguna crítica o con algún juicio, decía, no me diga nada. Yo tengo demasiado con lo mío, dígaselo al Señor. ¿Sí? A veces nos acostumbramos al asado con cuero. Entonces, cada vez que nos juntamos hay asado con cuero. Y siempre hay un hermano de turno. Pero nosotros tenemos que aprender que esto no suma, esto resta. Esto no bendice, esto divide. Las obras serán probadas por el fuego y seremos recompensados o no, dependiendo la motivación que hayamos tenido, ¿sí? Esto con respecto al tribunal de Cristo que hemos leído recién. Y todos nosotros vamos a comparecer en ese tribunal. Todos nosotros, espero que todos los que estamos aquí podamos estar delante de ese tribunal para ser premiados y para recibir una posición de privilegio en el reino del Señor. Cuando yo era más humilde, yo siempre decía que aunque tras de mí se cierre la puerta, yo quería entrar. Y un día el Señor me reprendió, estudiando la palabra, en 1 Corintios me dijo, corred de tal manera que obtengas el premio. Y recuerdo que escuché clarito la voz del Señor que me decía, con todo lo que te di, vos pensás en entrar y que se cierre la puerta. Corre de tal manera que obtengas el premio.
Y ese consejo le doy a ustedes en esta noche. Corran de tal manera que puedan obtener el premio. ¿Sí? Despójense de toda motivación incorrecta. Despójense de todo espíritu de crítica. Despójense de todo lo que divide. Todo lo que no es importante no tiene que estar como medio de separación entre mi hermano y yo. Si alguna diferencia hay, entonces hay que arreglarlo con amor. ¿Sí? Pero no tiene que haber nada que me divida con mi hermano, porque Cristo murió para que seamos uno. Amén. Muy bien.